Ok, ahí estamos listos. ¿Me confirman con un dedito arriba si están viendo la pantalla? Ok, excelente. Bueno, ya hoy, semana 2 de este módulo final del programa. Para el día de hoy, como les mencionaba fuera de grabación, tenemos una clase cargada de información y también de una parte práctica, ejercicio práctico que viene acompañado de una tarea que van a tener que completar para poder resolver unas preguntas de examen. Así que es súper importante que pongan buena atención cuando lleguemos al momento del ejercicio para evacuar cualquier duda que se presente. Ok. El tema inicial de hoy es 6 sigma y quiero que presten atención a esa simbología, ¿verdad? Al lado del 6, que de hecho parece un 6, inclusive, pero es un símbolo que obedece al alfabeto griego. Ahora, este nombre, ¿de dónde viene, verdad? ¿O por qué ese nombre? Bueno, se llama así 6 sigma o si nos ponemos a utilizar el inglés Six Sigma, ¿verdad? Pero el objetivo aquí prácticamente es reducir la variabilidad de un proceso hasta lograr que quepan 6 desviaciones estándar entre la medida del proceso y los límites de especificación del cliente. De ahí el 6, ¿verdad? Esto representa una calidad casi perfecta, con solo 3.4 defectos por millón de oportunidades. Sigma representa la desviación estándar, que es una medida estadística de la dispersión o de la variación de un proceso. Y el símbolo que se llama sigma, que parece un 6, representa la 18ª letra del alfabeto griego. Ahí como dato curioso. El 6 sigma significa entonces que el proceso es tan preciso que la desviación estándar es infinita, permitiendo que la producción opere con con una eficiencia sin defectos. También podemos decir que el 6 sigma son tres cosas. Son una métrica, son una filosofía de trabajo y también son una meta. Vamos a ampliar estos elementos. Se dice que el 6 sigma como métrica representa una manera de medir el desempeño de un proceso en cuanto a su nivel de productos o de servicios fuera de especificación. Generalmente las especificaciones las va a solicitar o las va a exigir el cliente y a su vez el departamento de calidad pues va a generar también procedimientos, ¿verdad? Y parámetros para que todo el proceso pues se ajuste o se alinee a esas especificaciones. Así que cuando se dice que el 6 sigma es una métrica, pues es un mecanismo para verificar que todo está dentro de lo esperado, dentro de la especificación y no fuera de esta, porque al estar fuera de esta, pues ya ahí tenemos severos problemas de calidad. También como filosofía de trabajo significa mejoramiento continuo de procesos y de productos apoyado en la aplicación de esta metodología, la cual incluye principalmente el uso de herramientas estadísticas, que dicho sea de paso, el ejercicio que vamos a desarrollar precisamente es una herramienta estadística. Y también es una meta porque estadísticamente significa tener un nivel de clase mundial. Al no producir servicios o productos defectuosos, vean que en el puro inicio se hablaba de que se busca casi la perfección. El 6 sigma significa entonces mejorar procesos por medio de la resolución de problemas. Es un método que intenta realizar el mejor producto con la mejor calidad y con el mejor costo posible, logrando la mayor satisfacción del cliente con el fin de alcanzar las etapas óptimas, el éxito y la posición líder. Tiene como objetivo establecer un compromiso con los clientes para ofrecer productos de la más alta calidad a un menor costo. Un poquito de historia de esta filosofía. Bueno, fue desarrollada por un ingeniero, el señor Bill Smith, iniciado en 1982 por Motorola como estrategia de negocios y
mejora de la calidad, posteriormente mejorado y popularizado por General Electric. Los resultados que obtuvo Motorola, bueno, nada de que tengamos que despreciar, ¿verdad? Aquí los números que nos facilita la historia, por ejemplo, un incremento de la productividad de un 12,3% anual, la reducción de los costos de no calidad por encima del 84%, eliminación del 99,7% de los defectos en sus procesos, ahorros en costos de manufactura sobre los 11 billones de dólares y un crecimiento anual de 17% compuesto sobre ganancias, ingresos y valor de sus acciones. Y siempre lo he dicho, es muy fácil hablar bonito, maquillar el escenario, decir maravillas de una situación, pero sin evidencia, eso son solo palabras. Aquí no estamos inventando nada, aquí hay evidencia estadística con bases sustentables en los efectos positivos que generó la implementación de esta filosofía en una empresa tan importante y tan conocida como Motorola. El Six Sigma pues también trabaja con una metodología. Este proceso se caracteriza por 5 etapas, las que vemos ahí en pantalla. La etapa de definir el problema o el defecto, medir y recopilar datos, analizar datos, mejorar y controlar, que vamos a ampliar cada uno de estos. Pero no quiero dejar de lado esa imagen que está en la esquina, porque es exactamente lo mismo, solo que en inglés, ¿verdad? Entonces, por ahí, si ven este acrónimo DMAIC, hace referencia a las mismas etapas, pero en inglés. Vamos a conocerlas. Cuando se habla de definir, aquí hay que identificar los posibles proyectos donde podríamos implementar el Six Sigma, que deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de los recursos. Una vez que se selecciona el proyecto, pues se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignándole la prioridad necesaria. Medir aquí la caracterización del proceso, identificando los requisitos claves de los clientes, las características claves del producto o variables del resultado y los parámetros, variables de entrada que afectan al funcionamiento del proceso y a las características o variables claves. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. Analizar, aquí se evalúan los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones de causa y efecto utilizando herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, las variables claves de entrada o los focos vitales que afectan las variables de respuesta del proceso. La mejora o mejorar. Aquí hay que determinar la relación causa y efecto, la relación matemática, ¿verdad?, entre las variables de entrada y las variables de respuesta que interese para predecir, mejorar o bien optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. Y por último, controlar, que consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto de Six Sigma se mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión, se dé por finalizada el equipo, informa a la dirección y se disuelve el equipo. Siempre recordemos que más allá de mejorar los procesos o de hacer cambios significativos, ¿verdad?, frente a escenarios que no son los esperados o los deseados, debe haber siempre un seguimiento y un control para que esas mejoras se mantengan a lo largo del tiempo, que no sea un simple alegrón de ojo, ¿verdad? De pronto, uy, todo quedó resuelto y resulta que al mes, a los 2 meses, a la gente se le olvida, volvemos al pasado y no se le da un seguimiento a aquello que estaba resultando beneficioso para la empresa. Ahora, hay diferencias claves entre lo que es la calidad tradicional y lo que significa el Six Sigma o lo que el Six Sigma puede ofrecer. Por ejemplo, acá, la calidad tradicional es algo que está centralizado, llamémoslo así, en un departamento,
mientras que el Six Sigma lo que promueve es una descentralización, de manera que la respuesta y los resultados esperados sean parte de la dinámica o de la participación de todas las áreas, entendiendo que todas ellas pues están aportando valor a esas mejoras. La calidad tradicional tiene una estructura rígida y un enfoque reactivo, mientras que el Six Sigma tiene una estructura para la detección y la solución de problemas y un enfoque más proactivo, o sea, se anticipa, puede visualizar situaciones de interés o de riesgo y poder generar cambios oportunos. La calidad tradicional no tiene una estructuración de herramientas de mejora, tiene un uso localizado y aislado, mientras que el Six Sigma tiene una estructuración de herramientas de mejora. La calidad tradicional toma decisiones sobre presentimientos y datos vagos. Vean qué interesante. Mientras que el Six Sigma toma decisiones sobre datos precisos y objetivos. La calidad tradicional se aplican remedios provisionales, o sea, es como poner una curita al error o al problema. Se corrigen en vez de prevenirse. Y el Six Sigma observa la raíz que está generando el problema para llegar a soluciones sólidas y a prevenir la repetición. Las empresas que implementan el Six Sigma siguen estos pasos. Tienen un enfoque genuino del cliente, una dirección basada en datos y hechos. Los procesos están donde está la acción. Tienen una dirección proactiva, una colaboración sin barreras y una búsqueda de la perfección. Ahora, vamos a conocer al menos 7 razones de importancia que el Six Sigma ofrece a la industria de dispositivos médicos, ¿verdad? Porque aquí, más allá de conocer herramientas, de conocer teoría, pues el ánimo siempre es intentar ligarlo, ¿verdad?, a la industria de dispositivos médicos, que es lo que nos interesa. Y esta herramienta o este Six Sigma, ¿verdad?, en industria de dispositivos médicos es especialmente importante debido a que todos sabemos que es un sector que opera bajo estrictos requisitos regulatorios, altos costos frente a fallas y riesgos directos para la salud del paciente. Entonces, ¿qué mejor que ofrecer algo que está visualizado en la perfección, ¿verdad? En la primera razón o motivo de importancia es la reducción de variabilidad y de mejora de la calidad. Aquí el Six Sigma se enfoca en disminuir la variación del proceso, lo cual es crítico en dispositivos médicos donde una mínima desviación puede comprometer la funcionalidad del producto o la seguridad del paciente. Entonces, cuando hablamos de reducción de la variabilidad y de mejora de la calidad, aquí van a haber mejores tolerancias en manufactura, procesos más estables y predecibles y menos reprocesos y desperdicios. La segunda razón de importancia es el cumplimiento regulatorio. Aquí las empresas deben cumplir con entidades regulatorias, todos nosotros lo sabemos, lo hemos visto a lo largo de las meses atrás, la FDA, por ejemplo, además de normas como la ISO 13485 y de las buenas prácticas de manufactura. Entonces el Six Sigma en este punto ayuda a documentar procesos con evidencia estadística, a mantener trazabilidad, a demostrar el control del proceso ante auditorías externas y a reducir el riesgo de hallazgos críticos o desviaciones. Como motivo número 3 tenemos la gestión de riesgo, aquí vinculado pues con la ISO 14971. El Six Sigma pues va a mejorar la identificación y el control de riesgos al detectar causas raíces con herramientas como Ichikawa, Pareto, que eso ya lo vimos nosotros, a reducir la probabilidad de fallas y el impacto en el paciente que esto puede acarrear, a apoyar la fabricación de productos más seguros, a integrarse fácilmente con análisis FMEA y por aquello, ¿verdad? Este análisis pues es una metodología proactiva y estructurada para identificar
priorizar y prevenir fallos potenciales en diseños, productos o procesos. El cuarto motivo de importancia es la reducción de los costos operativos en dispositivos médicos. Un defecto sabemos que puede generar scrap costosos, retrabajos complejos, retiros de productos o los recalls, pérdidas de reputación en la empresa, en la marca. Así que el 6 Sigma aquí va a disminuir estos costos al optimizar procesos y al eliminar desperdicios. La razón número 6 de importancia es la mejora continua y la cultura organizacional. Aquí el 6 Sigma fomenta una cultura basada en decisiones con datos, no con supuestos, como lo hace la calidad tradicional. Equipos interdisciplinarios empoderados, un enfoque en la voz del cliente, fundamental en dispositivos médicos y la mentalidad de cero defectos. Y por último, la última razón de importancia, ¿verdad? Como si fuera poco, es esa mayor confiabilidad del producto. En dispositivos médicos, pues se espera confiabilidad a largo plazo. Nadie se va a poner una curita pensando en que venga contaminada y que en lugar de protegerme, ¿verdad? Esa herida más bien se me infecte más. Esa confianza de largo plazo de continuar utilizando el producto, de confiar en quien lo fabrica, etcétera. Aquí el 6 Sigma pues va a contribuir a prolongar la vida útil, a asegurar desempeño constante y a reducir la variabilidad entre lotes, mejorar la experiencia del usuario final, que pueden ser pacientes o también profesionales de la salud. En síntesis, podemos decir que el 6 Sigma es crucial en la industria de dispositivos médicos porque garantiza procesos robustos, productos seguros, cumplimiento regulatorio y una operación eficiente. Todos estos son elementos esenciales en un sector donde la calidad no es negociable. Esto es súper importante. Y pues obviamente conociendo un poquito de lo que es el 6 Sigma, pues ahora es necesario entender cuáles son las herramientas, los mecanismos que se pueden utilizar y que tienen como base precisamente esta filosofía. Todos estos que vemos en pantalla. Nosotros solo vamos a mencionar la primera, de la que trata el ejercicio que vamos a desarrollar, dicho sea de paso, que son los gráficos de control. Así que los gráficos de control de calidad, perdón, antes de continuar, no sé si había alguna preguntita o alguien quiere hacer algún aporte o algún comentario, o si estamos claritos, pues siempre como les pido un dedito arriba para confirmar y poder ir avanzando. Ok, gracias Jonathan. Lenin, excelente. Ok, gracias. Joel, gracias. Inder también, muchas gracias. Bien. Los gráficos de control de calidad, bueno, estos sirven para poder analizar el comportamiento de diferentes procesos y para poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. Estos gráficos se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. Y para que vayamos interiorizando, ¿verdad? Algunos elementos que vamos a abordar, los gráficos, como cualquier gráfico que ustedes hayan visto en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Sabemos que estos siempre van a trabajar con ejes, ¿verdad? X y Y, pero aquí vamos a sumarle elementos que se llaman límites. Y de hecho hay dos tipos de límites, como vemos en pantalla. Los límites de control y los límites de especificación. Los primeros son suministrados por las variaciones del proceso, mientras que los segundos son establecidos en común acuerdo con el cliente. O sea, cuando el cliente viene y hace la negociación con la empresa, ¿verdad? O con la industria y le dice, mire, yo ocupo que usted me fabrique X producto, pero yo necesito que durante el proceso de fabricación, como mínimo o como máximo, esto y lo otro sea permitido. No quiero que pase aquí, no quiero que tal situación se presente, si se presenta necesito que vuelvan a empezar de cero, etcétera. O sea, son todas esas especificaciones y la empresa pues va a empezar a encontrar ese equilibrio o esa negociación para que a la hora de hacer la operación no haya ningún contratiempo ni nada se salga de lo que el cliente solicitó. Y cuando hablamos de que algo se salga, pues estamos hablando de límites, ¿verdad? Cuando ustedes de pronto por ahí piensan
en una cancha de fútbol, ¿verdad? Sabemos que todo está bien demarcadito, sabemos que si uno de los jugadores se sale de alguna de las demarcaciones, eso representa, ¿verdad? Faltas o algún tipo de sanción. Precisamente bajo esa idea es que se utilizan los límites en este tipo de gráficos. Entonces, los límites de control, al igual que los límites de especificación, tienen tres tipos o tres límites en sí. Estos que vemos ahí con los puntos, ¿verdad? El límite superior, pues es el que vamos a ver ahorita en un ratito, está en la parte pues, superior del gráfico. Un límite central, como lo dice el nombre, va a estar en el centro del gráfico. Y un límite inferior, que está en la parte inferior del gráfico. Ahora, tanto límites de control como de especificación tienen los mismos. Ahí lo que va a variar simplemente para identificarlo son las siglas o por lo menos las letras al final, ¿verdad? LSC es límite superior de control y si vemos el de especificación es LSE, entendiendo que es especificación. Hasta ahí me voy a entender, chicos, para ir despacito con este tema. ¿Me confirman? O si hay alguna duda, pues obviamente me lo hacen saber y vuelvo a explicar. Ok, bien. Resulta que en los límites de control hay varios tipos, no solamente es un tipo de gráfico, ¿verdad? Vemos aquí en la imagen o en este esquema los diferentes tipos de gráficos de control, que son los que están en la parte de abajo. Ahora bien, estos están clasificados en dos grandes familias, dependiendo del dato que se utilice para hacer el gráfico. Recordemos, ¿verdad?, que el 6 sigma decía que se basa en evidencias, en datos, y que se va a utilizar inclusive hasta históricos, información anticipada para poder prever alguna acción, ¿verdad?, de corrección futura. Entonces, se pueden trabajar con datos que sean continuos o con atributos. Nosotros nos vamos a enfocar por las particularidades del técnico solamente en datos continuos y si seguimos este diagrama de flujo, vemos en la parte inferior que para datos continuos hay tres gráficos, gráficos IMR, los XR y los XS. Los que están en el centro, dentro de ese círculo rojo, son los que vamos a conocer hoy, que dicho sea de paso, son los gráficos de promedio y rango. Pero bueno, antes de entrar en ellos, una importante aquí salvedad es conocer en sí qué son los gráficos utilizando variables continuas. En estos es posible medir características de calidad a estudiar. En estos casos, pues va a convenir describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central y una medida de su variabilidad. Los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, que eran los que estaban, acá me devuelvo, los que estaban acá a la derecha, que no vamos a ver hoy. Razón por la cual son capaces de avisarnos, o sea, avisarnos es anticiparse, ¿verdad?, de posibles problemas de calidad, incluso antes de que estos ya sean relevantes. Los gráficos XR, que esto es lo que vamos a centrar en adelante la explicación y de la que basa la tareita que se les va a asignar. Esas letras que vemos ahí, la X va a representar promedio y la R representa rango. Se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos, o menor a 8. O sea que si yo vengo y estoy tomando algunas muestras y utilizo más de 8, ya este gráfico no me es tan funcional, tendría que utilizar alguno de los otros. Pero por lo menos para que tengamos este detallito, se puede trabajar con 8 o menos datos. Observar ambas gráficas juntas porque resulta que hay un gráfico que va a representar el promedio y otro que va a representar el rango. Entonces son dos gráficos en uno. Y cuando los vemos juntos, va a ser posible hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso de forma simultánea, así como detectar la presencia de causas especiales. Este es el procedimiento a seguir
para elaborar un gráfico de control tipo XR, pero vamos a verlo con un ejercicio práctico. De hecho, nosotros hoy vamos a ver dos ejercicios prácticos. Uno que viene aquí explicadito paso a paso, otro que vamos a hacer en un archivo de Excel para que no haya ninguna duda y ustedes puedan hacer la tarea. Entonces, en el paso número 1, ¿verdad? Pues sería, como dice aquí, recolectar los datos. Recordemos, en esencia, siempre se trabaja con datos reales. Entonces, vamos a suponer el siguiente escenario, que van a extraerse 10 muestras de dispositivos médicos que se han fabricado. A cada muestra se le van a aplicar 4 observaciones para verificar si cumplen con la medida en milímetros requerida. Y los datos que vemos en esa tabla son los datos obtenidos. Ahora, quiero ser aquí bien clarita. Recordemos que estos gráficos XR decía que trabaja con 8 o menos datos o bien observaciones. Este ejercicio tiene solo 4 observaciones. Lo que no quiero es que se vaya a malinterpretar. Mira, profe, pero ahí dice muestras son 10, entonces no sirve. No, no son la cantidad de muestras, sino la cantidad de observaciones que se le hacen a cada muestra, lo que debe ser considerado para la característica propia de este tipo de gráfico. Y aquí solamente estamos usando 4. La regla decía que era 8 o menos, así que estamos cumpliéndola. ¿De acuerdo? Ahora, los numeritos que ven ustedes en esas 4 columnas, ¿verdad? Correspondientes a cada observación, son mediciones en milímetros. Milímetros. Y vean qué interesante. Voy a ampliar aquí un poquito. Si ustedes ven solamente la línea número 1 de la muestra número 1, ¿por qué estamos tomando de esa muestra 4 observaciones y las 4 observaciones no son iguales todas? ¿Verdad? O sea, hay variaciones. De hecho, pasa lo mismo con todas las muestras. En todas las observaciones que se toman, no hay la misma medida. Entonces, este es el primer paso, que es el levantamiento o la toma de datos. Paso número 2. Vamos a calcular promedios y rangos. Olvidé mencionar, los que tengan a bien y tengan la facilidad de una calculadora a mano, sería importantísimo que la busquen por ahí. Puede ser el celular si lo tienen pues libre, ¿verdad? O una calculadora común y corriente, no ocupa que sea científica, porque vamos a hacer unas sumillas, unas restas y unas divisiones, ¿ok? Paso 2 entonces es promedios y rangos. Y vemos que esta es la misma tablita que yo mostré hace un ratito con los datos, nada más que estamos agregando 2 columnas a la derecha, una columna que dice promedio y otra que dice rango. Ahora bien, esta palabra promedio, creo que todos sabemos lo que significa un promedio, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a hacer es una simple operación matemática de suma y de división. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a tomar las 4 observaciones de la primera muestra. Como se observa ahí en la parte de abajo, yo estoy colocando inclusive la operación para que nadie se me vaya a perder. Tenemos las mediciones de 224, 227, 223 y otra vez 227. Esos 4 valores se van a sumar y como son 4, se van a dividir entre 4. Si yo tuviera aquí 6 valores, pues tendría que dividirlos entre 6, ¿de acuerdo? Ojo con ese dato. Ahora, cuando yo realizo estas simples operaciones de suma y división para el primer promedio de la muestra 1, me da un resultado de 225,25 y simplemente pues ahí lo escribo. Esto tendría que realizarlo con cada una de las otras muestras. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o se entiende? Necesito que me confirmen para no avanzar hasta que quede clarito. Ok, perfecto. El segundo paso va a ser generar o averiguar el rango. El rango es algo todavía más sencillo. Es una resta. ¿Qué vamos a restar? El valor más grande. Le restamos el valor más pequeño. Y esto, recordemos, se trabaja por fila, ¿verdad? Entonces, en esta muestra número 1,
quiero que observen que el valor más grande que casualmente se repite es 227 y el más pequeño es 223. Entonces simplemente hacemos la resta como se observa aquí en la parte de abajo, la operación, y eso nos da un valor de 4. Se repite el proceso para todas las otras muestras para poder rellenar el cuadro. ¿Ok? Aquí en el paso 3 dice que hay que sacar el promedio de rangos y el promedio de promedios. Esto suena más complejo que lo que es. Primero quiero que observen que, bueno, ya aquí aparecen llenados los datos de promedio y de rango para todas las muestras. En este paso lo que hay que averiguar son estos datos, permítanme, estos que están encerrados en círculo. A esto se le llama el promedio del promedio y el promedio del rango. Entonces, bajo la misma idea o lógica que explicamos de cómo se sacaban los promedios normales, se hace esto mismo. Ahora, ¿cómo se hace? Yo en este punto, primero para sacar el promedio de promedios, voy a sumar todos estos valores que sacamos en la columna de promedios. ¿Cuántos valores hay? Hay 10 valores. Y si observan aquí en la parte de abajo, ahí está la operación matemática, también para que nadie se me pierda. Está la suma de todos los valores de promedio y dividido entre 10 porque son 10. Ahí sale este 224,35. Se hace lo mismo con la columna de rango. Voy a sumar todos los valores que están en rango y lo voy a dividir entre 10 porque son 10 valores sumados, igual que se observa aquí en la parte de abajo. Y esto nos da 7,9. Ok, ¿se va entendiendo hasta acá cómo se saca el promedio de promedios y el promedio de rangos o hay alguna pregunta? Ok, a Lenin, a Inder le queda clarito, que no me les dé pena, ¿verdad? Si alguien está perdidillo o algo así, que no le dé pena preguntar, porque si no, pues va a tener problemillas ahí con el ejercicio y esa no es la idea. Ok, excelente. Paso 4, aquí ya nos ponemos creativos y quiero hacer, por cierto, una otra salvedad. En este que estoy explicando, esto uno perfectamente cuando está aprendiendo el proceso lo puede hacer en una hojita, ¿verdad? Común y corriente, ahí a mano alzada, con un lápiz, un lapicero, reglas si quieren. Ya después, usando Excel, pues obviamente se hace muchísimo más sencillo el proceso, pero primero vamos con lo básico. Paso 4, hay que calcular los límites de los promedios y para esto se usan fórmulas. Pero aquí como ya todo está inventado por matemáticos, no tenemos que complicarnos demasiado la vida. Ahora, recuerden que hace un ratito yo les dije que el gráfico XR realmente eran dos en uno. Hay que hacer un gráfico de promedios y hay que hacer un gráfico de rangos. Entonces resulta que hay fórmulas como las que vemos en pantalla, que es para hacer el gráfico de promedios, ahí por eso dice promedios, y también hay otras fórmulas para hacer el de rangos, que vamos a ver más adelante, pero aquí vamos paso a paso. Ahora bien, esta tabla que tenemos en pantalla se llama tabla de constantes para gráficos de control y esto ya fue creado por matemáticos. Aquí no hay ninguna operación, ningún cálculo que ustedes ni yo tengamos que hacer. Ya eso lo hizo alguien más. Nosotros simplemente vamos a utilizar los valores que están aquí dependiendo de las variables que aparezcan en estas fórmulas de la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, en este paso, ¿qué es lo importante? Pregunta, ¿cuántas observaciones se le hicieron a este caso que estamos desarrollando? ¿Cuántas observaciones, chicos? ¿Eran 10 observaciones? Profe, se le hicieron 4 nada más. Ok, excelente, gracias, Lenín. Entonces, como se le hicieron 4 observaciones, a mí en esta tabla solo me van a interesar los valores que están alineados o relacionados con el 4. Por eso está aquí enmarcadito, ¿verdad? Para hacer la referencia. Solamente esos numeritos son los que nos van a servir para hacer este gráfico. Los demás, eso no aplicaría para este ejercicio. Entonces,
Vamos a ver por acá qué es lo que sigue. Yo acá volví a escribir en la parte superior las fórmulas para no tener que estarme devolviendo. ¿Ok? Pero son las mismas fórmulas. Y vemos que en estas fórmulas hay algunas variables que vamos a ir mencionando. Si alguien está tomando nota, ¿verdad? Importantísimo. Vean, habíamos visto que la X solita es promedio y que la R solita es rango. Pero si ustedes ven en estas fórmulas, la X y la R tienen unas rayitas encima, las ven, ¿verdad? Cuando esas rayitas estén encima, hacen referencia a promedio de promedios y a promedio de rangos, que fue lo que calculamos hace un instante. Ojo con eso. Entonces, van a haber valores que voy a tener que utilizar de la tabla donde hicimos cálculos y otros valores los vamos a extraer de la tabla, perdón, de constantes que ya habían hecho expertos matemáticos. ¿Ok? Nada más es de sustituir esas variables por los valores correspondientes, nada más. Entonces, aquí dice en la primera fórmula y a ver cómo estamos poniendo atención. ¿Qué significaba LSC? ¿Quién se acuerda? LSC, ¿qué era? ¿Quién se acuerda, chiquillos? ¿Qué significaban esas siglas? ¿No se acuerdan? Lo vimos cuando estábamos en la pura parte introductoria de los gráficos de control. L es del límite. En este caso la S es superior, entonces límite superior de control. Y aquí se le agrega una X porque estamos trabajando con los gráficos de promedio. Recuerden que la X representa promedio. Ahora, si vemos la otra variable, dice LCC, límite central de control. Y la última, LIC, límite inferior de control. En este caso, pues para promedios. Entonces, vuelvo a la primera. Límite superior de control dice que sería el promedio de promedios. Y si ven aquí a la derecha, ahí ya están los numeritos, ¿verdad? Que están sustituyendo esas variables, lo que está en el centro. 224,35. ¿Eso de dónde lo saqué, profe? De aquí, me voy a devolver. Véanlo acá. Es el valor, el número que está en moradito, aquí abajo, que fue el promedio de promedios. Ok, entonces nada más sustituyo 224,35 más, abro paréntesis, ¿de dónde salió este 0,729? Vean que la variable es una A sub 2. Eso salió de la tabla de constantes, que es la que está aquí abajo, perdón, la que está atrás de la presentación, donde vemos que aquí está A sub 2 y que referente a la línea número 4, porque son 4 observaciones, ahí está el numerito 0,729. ¿Ok? Y luego la fórmula dice por rango, el promedio de rango. Y aquí tenemos 7,9. ¿De dónde salió? Atrasito, ahí estaba. 7,9 está aquí abajo, ¿verdad? Que era el promedio de rangos. Ahora bien, cuando yo realizo la fórmula, me da como resultado 230,11. Para el límite central de control, aquí no hay ninguna operación matemática, nada más dice que hay que poner el promedio de promedios, que era 224,35. Y quiero que observen la operación o la fórmula, perdón, del límite inferior. Es igual a la superior, lo que cambia nada más es el símbolo. En la superior suma, en la inferior resta. Y a la derecha, en color rojo, están los resultados finales de esos tres límites. Pregunto, ¿se entiende hasta acá o hay alguna consulta, alguna duda? Ok, gracias, Joel. ¿Quién más? ¿Está clarito o hay preguntas? Inder, gracias.
Jonathan, Lenin, Stephanie, ¿estamos bien? Ok. Ok, bien. Entonces, ya teniendo esos tres numerillos, que son los límites, ya podemos ir trazando, ¿verdad? En el plano del gráfico, precisamente los límites. Entonces, ahí vemos el plano con su eje X y Y, donde, si ustedes observan, en el eje X tenemos los números que van del 1 al 10, el eje horizontal. ¿Y por qué hasta el 10? Porque 10 muestras. Ok, Stephanie, de acuerdo. Eran 10 muestras, por eso estaban los números del 1 al 10. Si yo tuviera 20 muestras, pues tendría que poner los números del 1 al 20, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos en el eje Y son los valores de las mediciones en milímetros, ¿verdad? Que se habían hecho en toda la tabla. Ahora ustedes miran, profe, pero es que esa tabla tenía un montón de números. Bueno, aquí lo que se recomienda es si eso uno lo hiciera a mano, por supuesto, porque Excel pues se encargaría de hacer la distribución más idónea, pero si uno lo hiciera a mano, uno lo que intentaría es hacerlo pues ¿cómo se dice esto? Una distribución de números, ¿verdad? Desde el 0 hasta el valor más alto, puede ser de 10 en 10, de 20 en 20, de 15 en 15, etcétera. Y vemos además en este espacio que hay tres líneas en rojo horizontal, ¿verdad? Esta línea que está en la parte de arriba se identifica como el límite superior de control, que dicho sea de paso, quiero que observen que está a la altura del 230 porque ese fue el valor que nos dio la primera fórmula. Una línea que está punteada que me va a representar el límite central de control que está a la altura de 224, como se observa y se marca ahí con flechas, y una línea nuevamente continua en la parte inferior que representa el límite inferior de control a una altura de 218,59 aproximadamente. Entonces ahí yo estoy simplemente trazando los tres límites para el gráfico de control de promedios. Apenas estamos haciendo uno. ¿Ok? Paso 5 es ya propiamente empezar a colocar los valores de las observaciones. Entonces, primero vamos a, para no devolverme con la tablita, aquí la estoy volviendo a colocar. Estos valores que están en la columna de promedio son los que yo voy a empezar a colocar en el gráfico. Para la muestra 1, por ejemplo, tenemos un promedio de 225,25. Para la muestra 2 tenemos un promedio de 221,75 y así sucesivamente. Veámoslo aquí. Entonces, aquí tengo el mismo gráfico y lo que hago es empezar a dibujar un punto a la altura del valor del promedio, de acuerdo a la tabla. Entonces, vemos que tenemos para la muestra número 1, ¿verdad? Se dibuja un punto a la altura de 225,25, que era lo que nos daba la primera, el primer valor. Para la muestra número 2 era 221, algo, ¿verdad? No preciso ahorita exacto el número, pero la idea aquí es empezar a dibujar puntos a la altura del promedio con respecto a su muestra. ¿Ok? Y cuando ya hemos dibujado los puntos o hecho las relaciones, ¿verdad? Que hay entre la muestra y el promedio, se van a unir y se crea de esta manera pues un gráfico lineal. Vean qué bonito. Ahora, más allá de que ustedes puedan observar esa línea, ¿verdad? Que me genera una sensación de movimiento, ¿verdad? O una conducta, un comportamiento de los datos. Vean que esta línea está adentro de los límites. ¿Lo ven? O sea, ningún punto está afuera del límite superior ni del límite inferior. Todo quedó adentro de esos límites aceptables. E inclusive otro dato interesante aquí a valorar es que muchos de estos puntos están bastante cerca del límite central, muy cerquita. Entonces, obviamente, pues en la práctica lo que se espera es que ojalá todo esté, digámoslo de alguna manera,
bien condicionado a una posición central, porque eso a mí lo que me dice es que todo está en control, que todo está equilibrado, todo está muy bien alineado, ajustado, regulado. Eso es lo deseado. Ahora, ¿qué pasa con aquellos puntos que representan muestras que tal vez están muy cerquita de un límite superior? Por ejemplo, este último. Ahí podríamos prestar atención. Recordemos que originalmente se mencionaba aquí en el material que lo que se busca es prever, anticiparse a posibles situaciones que puedan poner en riesgo, ¿verdad?, la calidad de un producto. Entonces yo podría preguntarme aquí, ¿qué pasó con la muestra número 10? Porque está, aunque no se ha salido del límite, o sea, está en control, pero sí está muy cerquita de ese límite superior, ese límite máximo. Ahí habría que ver qué fue lo que pasó, qué generó esa variación, ¿verdad?, significativa si yo lo comparo con las otras muestras. Eso como dato muy general que me permite a mí analizar el gráfico en sí, ¿verdad? Ahora bien, vamos a generar el otro gráfico, el de rangos, y van a ver que es exactamente el mismo procedimiento, el mismo, lo que va a cambiar son las fórmulas. Entonces, vemos que aquí estas son las fórmulas para los rangos, son totalmente diferentes a las de los promedios y se utiliza la misma tabla, eso sí no cambia, ¿ok? Aquí hacemos el mismo procedimiento que yo ya expliqué con promedios, simplemente vamos a ir sustituyendo valores de cada variable, ¿verdad?, con la información que hicimos en la tabla y con la tabla de constantes. Cuando ya tenemos los tres valores del límite superior, del central y del inferior, se trazan las líneas que me representan esos tres límites en el plano de gráfico. Y luego también repito el procedimiento, que es empezar a colocar la relación que va a haber entre cada muestra y su rango. En este caso, por ejemplo, vemos que la muestra 1 tuvo un rango de 4, la muestra 2 tuvo un rango de 10. Entonces, con puntos se hace lo mismo que hicimos antes. Entonces vemos acá, por ejemplo, que la muestra 1 se coloca un punto a la altura de 4, la muestra 2 se coloca un punto a la altura de 10 y así sucesivamente. ¿Qué seguiría ahí? Pues unir también aquí los puntos, pero resulta que como este gráfico es un 2 en 1, si yo colocara, aunque no está mal, si yo colocara un gráfico encima del otro, se me generaría, podría ser, ¿verdad?, que si no hay un buen manejo tal vez de los colores, etcétera, se me vaya a perder dónde estaba el gráfico de promedios y el gráfico de rangos. Entonces yo, para evitar que se dé esa situación, lo que hice fue cambiar un poquitito la esencia, y acá la línea que está en color morado me representa la información de rangos, como se ve aquí en la parte de abajo, y las columnas que están en naranja me representan la información de promedios, que fue lo primero que realizamos. Ahora, también aquí hay dos tipos de límites. Recordemos, estaban los límites del promedio y los límites del rango. Entonces igualmente se les está asignando un color distinto a ambos para que se pueda observar. Aquí en general lo que quiero que vean es que dichosamente en el caso de rangos y de promedios, absolutamente todos los valores que se recolectaron están dentro de los controles, nada se salió. Si ustedes me dicen, profe, pero yo ahí veo en la lineal morada, en la 6 y en la 9, que se está saliendo de un límite, lo que pasa es que esas rayas que están en color verde son los límites del promedio. Y aquí, para efectos de lo que me está representando el gráfico lineal, las que aplican son los límites que están en color azul. Entonces, si lo vemos así, absolutamente todo está dentro de control. Nada está mal. Sin embargo, lo que antes mencionaba, cuando vemos algún comportamiento que está muy cerquita de un límite, bien sea superior o inferior, ahí hay que prestar atención, hay que indagar
qué fue lo que generó esa variación significativa. Igual aquí pues se los estoy dejando, ¿verdad? En cualquiera de los gráficos vistos, lo que se debe detectar es que los datos no se salgan de los límites superiores ni inferiores. En caso de que esto ocurra, debe hacerse una investigación para corroborar las variables involucradas y hacer las correcciones necesarias. Si se observa un patrón, ¿verdad? Algo que es como muy constante, se puede decir que es normal o que es lo deseado, si fuera el caso. ¿Ok? Por ejemplo, este casito, para que ustedes me entiendan mejor, aquí no tiene que ver con el ejemplo que acabamos de desarrollar, es algo aparte, pero si se presentara esto, ahora que el punto se sale totalmente de un límite superior, eso es un punto fuera de control y ahí hay que pues actuar inmediatamente, así como se observa acá abajo, ¿verdad? Que se salió del límite inferior. Ya esos son tal vez alguna producción, ¿verdad? Alguna medida, algún elemento, alguna variable que debía cumplirse y no se logró. Se salió de lo que el cliente o de los parámetros que calidad había establecido y ahí pues ya son artículos o dispositivos que muy probablemente tienen que ser desechados, reprocesados, ¿verdad? O bueno, habría que ver qué es lo que define la administración, pero no pueden pasar desapercibidos. Ahí hay que detectar qué fue lo que generó esa desviación. ¿Alguna pregunta? Ok, por el momento, gracias por confirmar que está claro. Ok, ahora vamos a ver el segundo ejemplo, pero este ejemplo lo vamos a ver con Excel. Así que denme un segundito para compartirles pantalla. Ok, ahí están viendo, ¿verdad? Un archivito de Excel. ¿Me confirman? Ok, gracias. En este caso, nosotros tenemos, que dicho sea de paso, este caso que vamos a desarrollar es muy parecido a la tarea. Así que, permítanme. Ok, bueno, aquí en primera instancia, este ejemplo son 15 muestras. Quiero que observen aquí en la columna A. Aquí hay 15 muestras. Y cada muestra se le aplicaron 5 observaciones. Ok, vamos a calcular el promedio. Aquí para los que conocen un poquito de Excel, va a ser muy sencillo. Si no, recuerden que la clase está siendo grabada. Para los que de pronto tal vez nunca han ahí utilizado Excel, tomen nota, ¿verdad? Si lo ven necesario. Aquí hay muchas formas de hacer los cálculos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo bastante fácil. Bueno, para Excel, espero que sepan y si no lo saben, pues aquí va. Cuando vamos a generar un cálculo, siempre vamos a empezar con el símbolo de más o con el símbolo de igual. Cualquiera de los dos me sirve. Si yo omito esto, no me va a hacer nada el Excel. Déjenme ajustar aquí pantalla. Ahí más o menos. Entonces voy a digitar el símbolo de más, pero repito, pueden colocar el símbolo de igual, que funciona también. Aquí se va a escribir la palabra promedio. Vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar las 5 observaciones, que en este caso, si ustedes observaron, pues yo ahí marqué las 5 observaciones de la primera muestra. Excel aquí lo que me escribió es algo que se llama rango, o sea, ella puso desde B3, que es donde está el primer dato, está en la celda B3, hasta, esos 2 puntos se lee como hasta F3. Y por aquellos si me dicen, profe, ¿dónde salió ese 3? Bueno, aunque esto Excel lo hace solito, quiero que vean de dónde viene ese 3. Ay, es que esto. Ahí. Vean que la fila en Excel, en este caso es el número 3. De ahí sale ese 3 por cualquier cosa. Y cierro paréntesis.
y Enter. Ahí. Okay, entonces vean que ahí ya me dio que el promedio para esa primera muestra es 41.58. ¿Se entendió ese paso, chiquillos? Voy a abrir aquí la fórmula para que la vuelvan a ver, ¿verdad? Vean que inclusive yo escribí un más y ella automáticamente me lo pasó a un igual. Véanlo ahí. Promedio, abro paréntesis, selecciono en este caso los 5 datos. Ella automáticamente me genera esto que se llama rango, donde me dice desde cuál celda hasta cuál celda quiere que aplique el promedio y cierro paréntesis y presiono Enter. Ahora, Excel es una maravilla, no hace falta que yo lo vaya haciendo uno por uno, sino que yo me coloco aquí. No sé si ven ahí en la pura esquinita del 41,58 está este puntito gordito, ¿verdad? En azul. Si yo coloco ahí el cursor pasa de ser una flechita a un más. ¿Lo pueden ver en pantalla? ¿Me confirman? Ok, entonces yo ahí puedo hacer doble clic y automáticamente él me genera el cálculo para cada una de las muestras. No sé si lo vieron. O sea, simplemente hago doble clic sobre ese puntillo y ella me rellena los 15 espacios. Vean qué maravilla para los que tal vez no están familiarizados con la herramienta de Excel. Ok, ahí ya tenemos una parte resuelta del ejercicio. ¿Preguntas hasta acá? Ok, vamos a hacer el rango. ¿Se acuerdan cómo era el rango? No, más o menos. Bueno, abrimos fórmula con más o igual. Esto siempre va a ser así. Y vamos a escribir max de máximo menos min de mínimo. Ay, aquí omití poner el paréntesis. Me disculpan. Siempre es entre paréntesis. Entonces recordemos que el rango va a ser la diferencia entre el valor más pequeño, perdón, la diferencia que hay entre el valor más grande y el más pequeño del rango que vayamos a verificar. Y aquí tengo que marcar el rango, permítame, ahí es el rango. Entonces quiero que saque el máximo de ese rango y el máximo también de este mismo rango. Ok, y enter. Entonces, véanlo ahí. Vuelvo a habilitar la fórmula para que la vean. ¿Verdad? Le estoy diciendo a Excel, bueno, Excel, necesito que usted me busque en ese rango de datos de la primera fila cuál es el valor máximo o el más grande, que se lo reste a el valor más pequeño de ese mismo rango. Y él hace la búsqueda de cuál es el número más grande y se lo resta al valor más pequeño. Igualmente, como lo hicimos antes, si yo me posiciono sobre este primer resultado, sobre el punto que está en la esquina, hasta que el cursor se me cambie aún más, le doy doble clic y ella me hace el cálculo de todo esto. ¿Se entiende, chiquillos? Ok, excelente. Ahora bien, esta hojita de Excel ya está programada, o sea que nos hace casi que todo. Nosotros solo tuvimos que hacer esas dos formulillas, porque vean que inclusive aquí en la parte de abajo ya aparece esta línea que dice promedios. Yo aquí no hice nada, ella lo hizo automáticamente, sacó el promedio de los promedios y el promedio de los rangos. ¿Ok? Además, vean qué bonito. Aquí me está generando
en automático los valores del límite superior del central y del inferior para promedios y para rangos. Ahí yo no hice nada, chiquillos, ella lo hizo todo. Y si todavía queremos rajar, me hizo los gráficos también en automático. Entonces ahí tenemos el gráfico con los valores de promedio. Me hizo el gráfico también con los valores de rango. Y aquí obviamente la idea siempre en general es que podamos tener la capacidad, ¿verdad?, de hacer una buena interpretación de lo que está representando cada gráfico. Es ver si todo está en control o no. Por ejemplo, acá, déjenme ver qué fue lo que pasó aquí en este grafiquillo. 40, 40, 40. Ok. Bueno, en este ejemplo particularmente, quiero que vean que los límites, acá, esta tablita que voy a resaltar, estos son los límites de promedio. Vean que tiene la letra X, ¿verdad?, para promedios. Y particularmente los tres límites tienen el mismo valor. Eso puede ocurrir, 40,65. Por eso es que aquí, en el gráfico propiamente dicho, solo aparece una línea roja, porque esa línea roja me está representando los tres límites. Ahora bien, ¿qué era lo deseado ahí? Que toda esa línea o ese gráfico lineal, el que está en color celeste, estuviera prácticamente en forma de línea, al igual que el límite. Pero vean el montón de situaciones que se salieron de control. Y si lo vemos en el otro gráfico, el que está más abajito, que es el de rangos, aquí en el de rangos, vamos a ver, en la tabla nos decía que es esta otra tablita que está acá. El límite superior era 0, el central es 5 y el inferior es 0. Acá tenemos una situación similar, ¿verdad? Porque hay algunos de estos valores que están también fuera de control. Tendrían que haberse mantenido dentro del rango, que es el límite central, que es el que está punteado, y el de abajo, que es el límite superior e inferior. Y todo lo que está afuera de la línea punteada, por encima de esa línea punteada, está representando situaciones o eventos que no se ajustaron a las especificaciones que se habían asignado en esta producción. ¿Ok? ¿Se entiende, chiquillos? ¿O hay alguna pregunta? ¿Ok? Entonces, vean. Voy a salirme de acá y voy a mostrarles a continuación la plataforma. Ok, ahí lo que están viendo es la presentación que yo proyecté hace un ratito. Y aquí está el documento que es la tarea. El documento se llama Documento Excel para examen semana 2. Este es un documento exactamente igual al que yo acabo de utilizar para mostrarles cómo se puede resolver, pero obviamente viene con datos diferentes. Ustedes lo que van a tener que hacer simplemente es colocar la fórmula de promedios y la de rangos. Y van a ver que la plantilla, ¿verdad?, les va a hacer todos los cálculos, igual que como se observó hace un momento. Ahora, ustedes tienen que hacerlo sí o sí, porque en el examen se les van a hacer preguntas de resultados de esa plantilla. Entonces, ojo con esto, no me tienen que mandar este archivo, no lo tienen que subir, nada. Simplemente tienen que resolverlo para poder responder preguntas de examen.
¿Me doy a entender? Ok, gracias Stephanie, Lenin, Joel, Jonathan, excelente. Muy bien. Así que bueno, chiquillos, si ustedes quieren aprovechar el tiempito y tienen el acceso ahorita, podrían aprovechar, ¿verdad? Para hacerlo, ya que tienen el material así fresquito, o si quieren hacerlo, pues en otro momento, en otro día de la semana. Como siempre, recordarles, ahí están las fechas de cierre para de hoy en 8, 4 de marzo, 12 mediodía, ¿verdad? Cerraría el último chancecito para responder examen. Y vean que estamos muy cerquita de finalizar este proceso, así que por favor no aflojen, no bajen ahí la intensidad ni la motivación. Pónganle ahí, como dicen, candela estas últimas semanitas que nos quedan para que puedan ustedes ya terminar este proceso de formación. Adelante, Lenín. Profe, una consulta. Aquí uno tiene que pagar el título, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, vea, cuando ya nosotros estemos, hayamos visto la clase número 4, ¿verdad? Dentro de 2 semanas, prácticamente la semana siguiente, los compañeros de servicio al cliente y de cobros les van a mandar información en el grupo de WhatsApp con fechas y con los precios. Ustedes pueden optar solamente por pagar el título o por participar de graduación. Eso va a quedar totalmente a criterio de ustedes, pero ya los detalles se los van a dar los compañeros, que son los que están autorizados para eso. ¿Ok? Veo que la compañera Stephanie dice, ¿podría volver a explicar cómo entramos al video grabado? Sí, bueno, ahorita Stephanie, como todavía estoy con la grabación activa, ¿verdad? Por eso es que no se ve, pero apenas ustedes se retiran de acá de la clase y yo le doy detener al video, aproximadamente como 5 minutitos después, o cuidado y menos, en medio de este documento que dice examen y del examen propiamente, en medio de estos dos, ahí va a aparecer el video. Usted nada más le da play y lo puede volver a ver, adelantarlo, atrasarlo, detenerlo, todo lo que usted guste. Ok, con mucho gusto. Em, ¿Alguien más, chiquillos? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todos claros? Ok, perfecto. Entonces eso sería todo por hoy. Agradecerles ahí el chancecito que le dedican a la clase en vivo. Tengan una feliz noche y nos estamos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana. Chao. Chao, profe. Chao.